Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que estén bien ustedes y sus familias. Vamos a continuar con el curso. Vamos a empezar la nueva unidad, jóvenes. Vamos a empezar con la unidad 2. Bueno, entonces, pues la segunda unidad se llama cinética química. Ese va a ser el tema de la unidad 2. Como les dije ayer, pues tienen que tener una calculadora con regresión lineal y con cálculo de ecuaciones. Bueno, vamos a ver los objetivos. Léame por favor, Adriana. No se le oye bien, póngase bien el micrófono, por favor. 1. Conozca los conceptos de rapidez o velocidad de reacción. A ver, léame Alejandro Valdemar. Aprende a realizar los cálculos para determinar la velocidad de reacción. Ok. A ver, léame Byron Alberto. ¿Escucha bien? Sí. Ok. 3. Conozca la ley de rapidez de las reacciones. Ok. A ver, Carlos Francisco. Que pueda determinar el orden de la reacción utilizando ambos experimentales. Entonces, normalmente la velocidad de reacción se calcula a través de experimentos, ¿verdad? Entonces, cuando daba el laboratorio yo, pues en forma presencial hacíamos el cálculo con una computadora. Jóvenes son con la calculadora, pero les decía que vayan su computadora para que aprendieran a usar el Excel, ¿no? Eso es importante también usar. El Excel es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Realmente para hacer experimentos, para hacer cálculos, bueno, tiene un montón de ventajas, ¿no? Además también, si ustedes buscan en YouTube, tiene de todo, ¿verdad? Por supuesto, bueno, también puede hacerlo, pues, pero no es lo mismo, también hace parte estadística, pero para análisis estadístico de tesis es mejor utilizar otro, ¿no? Yo utilicé el SPS, ¿verdad? Que es de IBM, que es una herramienta bastante poderosa para hacer cálculos de tesis. Bueno, a ver, léame Carlos Manuel, por favor. Rapidez o velocidad de reacción. La cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con la que ocurre una reacción química. Fíjense que me surgió la duda. ¿En los salones de la facultad solo hay una entrada, jóvenes, o hay dos? Solo una. Sí, fíjense que debería de tener dos entradas para seguridad por un temblor ahorita lo que pasó en Turquía, jóvenes. Debería de tener dos entradas, y la entrada de usted debería ser la de atrás, ¿verdad? Porque a veces cuando llegan tarde siempre me están interrumpiendo ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad eso voy a sugerir yo, que las autoridades no han hecho nada. Ustedes no han mejorado la internet, no han mejorado nada, no han hecho más salones, no han hecho nada, ¿verdad? Y entonces realmente estamos en la calle. A la hora que regresemos a presencial no se puede, ¿verdad? Y además que digan que se pueden meter 90 estudiantes. ¿Usted cómo va a caber 90 estudiantes? De una forma, no es una forma pedagógica de enseñar, ¿no, joven? Pero sí valdría la pena, ¿verdad? Si hay alguno de la AEA, pues que comenzara a ver eso, porque los salones esos salones grandes por lo menos,
deberían de tener dos salidas, ¿verdad? No hay de otra. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Carlos Norberto. La cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que ocurre una reacción química. Entonces, nosotros como científicos, pues vamos a tratar de, en el caso de la agronomía, pues muchas veces tenemos que ver la cinética de reacción de, por ejemplo, de un insecticida, de un bactericida, y hacemos experimentos, ¿verdad? Y entonces así nosotros podemos mejorar lo que es el efecto del pesticida, pues sabiendo su ¿cómo se llama? Su cinética de reacción, ¿verdad? Entonces realmente en los procesos bioquímicos también es importante. Entonces fíjense, pues en esta imagen lo que se está tratando de representar es lo siguiente. Miren, pues acá tenemos los reactivos, que es hidrógeno y yodo, ¿ok? Entonces estos reactivos, según la teoría de lo que es la cinética, se debe a choques entre las moléculas. O sea que aquí choca un mol de hidrógeno con un mol de yodo, y entonces primero se forma el complejo activado, donde la molécula de hidrógeno está unida a la molécula de yodo. Luego de eso se sueltan, fíjense, pues ahí lo que está pasando es de que se está rompiendo los enlaces hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo, y se está formando el enlace hidrógeno-yodo. Se dan cuenta que me da dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Entonces, en el caso de la reacción de arriba, se llama un choque eficaz o una reacción eficaz porque me dio el producto. Pero miren en la de abajo qué pasó. Las moléculas chocaron de una forma inadecuada, se dan cuenta que chocaron de lado. Y entonces ¿qué pasó? En lugar de formar el producto, cada una agarró con diferente dirección, ¿se dan cuenta? Aquí salió la misma molécula de hidrógeno, salió para un lado, y la de yodo salió para otro. Entonces este de abajo sería un choque no eficaz porque no dio producto, o una reacción no eficaz. Entonces siempre en lo que es las reacciones químicas pasa eso, y por eso las reacciones tienen diferentes rendimientos, ¿verdad? Tenemos un rendimiento teórico que está dado por la estequiometría, y tenemos un rendimiento práctico, que es lo que se da a la hora de hacer la reacción de forma real, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos obtener un rendimiento. Pues lo que nosotros siempre deseamos en una reacción, pues es que tenga un rendimiento del 100%. Pero pues es casi imposible que se dé esas reacciones. Son reacciones muy sencillas es que se da eso. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Algún ejemplo que usted nos podría dar sobre cómo sería esto del choque eficaz y del choque no eficaz? Ahí está el ejemplo. ¿Qué? Como en alguna... ¿No está el ejemplo ahí? Pues tiene una molécula de yodo, tiene una molécula de hidrógeno. Cuando es eficaz quiere decir que les va a dar el producto, y cuando es no eficaz es que no les da el producto, ¿ah? Entonces usted tiene una molécula de hidrógeno, tiene una molécula de yodo, y la reacción le debe dar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Bueno, si el choque es eficaz, les da eso. Pero si no les da eso, ¿qué pasa? Les va a dar una molécula de hidrógeno más una molécula de yodo. Entonces se da cuenta de que acá no está formando el producto y acá sí está formando el producto. Este sería un choque ineficaz. No sé si le quedó claro entonces. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces es importante que siempre en las reacciones se da estas dos opciones.
Por supuesto, cuando las reacciones son eficaces, ¿y qué quiere decir eso? Que tienen un rendimiento bastante grande. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir de que se da mucho el choque eficaz. Pero por supuesto, aquí, en el ejemplo que puse el dibujo, es muy simple, porque también ahí tendríamos que echar en cuenta el disolvente, tenemos que echar en cuenta las contaminaciones que tenga el disolvente. Entonces este ejemplo pues es un ejemplo muy simple, ¿ya? Como pasa siempre en la ciencia, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer lo más simple posible, aunque ya en la práctica sabemos de que es muy complejo las cosas. Bueno, a ver, léame Ana Mariela. Ana Mariela. Bueno, vino dormida. A ver, Dalila, Marisol. La palabra cinética sugiere movimiento o cambio. Definimos la energía cinética como la energía debida al movimiento de un objeto. En este caso, cinética se refiere a la rapidez de la reacción que se refiere al cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. Entonces, fíjense pues en este ejemplo que puse acá. Al principio, cuando empieza la reacción, va a haber mucha concentración de hidrógeno y yodo. Pero conforme la reacción se va dando, va aumentando la concentración de yoduro de hidrógeno y va disminuyendo las concentraciones de los reactivos, que es el yodo y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la cinética me va a medir la velocidad en que se transforma la molécula de yodo y la molécula de hidrógeno a molécula de yoduro de hidrógeno. Eso es lo que hace la cinética. Y por supuesto es importante, ¿va, jóvenes? Porque si una reacción se da rápido, quiere decir de que ahí es más eficiente. Pero si se da lento, pues ya es menos eficiente y tenemos que buscar nosotros la forma de hacerla más eficiente. Pero eso implica también, por ejemplo, que le subamos la temperatura, que le aumentemos la presión. Pero todo eso es un costo, ¿verdad? A la reacción, ¿verdad? Porque subir la temperatura implica que ustedes tienen que calentar, ¿verdad? Y al calentar pues necesitan energía, y la energía pues es un gasto. Si aumenta la presión, también necesita un equipo especial para aumentar la presión. Bueno, a ver, léame Danilo Fernando. Hay muchas razones para estudiar la rapidez de una reacción. Para empezar, existe curiosidad intrínseca, respecto de la razón por la que las reacciones ocurren a diferentes rapideces. Ok, entonces, fíjense pues, realmente es interesante desde el punto de vista de curiosidad, pero también es interesante con respecto al punto de vista económico. Ustedes saben que desgraciadamente o afortunadamente casi todo se maneja de un aspecto económico, y de hecho ustedes están aquí haciendo una inversión, ¿va? Inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión de recursos, inversión para poder llegar a ser ingenieros, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ganar mejor o tener mayor oportunidad, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren. Bueno, a ver, léame David Alexander. Algunos procesos como las etapas iniciales de la fisión, la fotosíntesis y las reacciones nucleares en cadena ocurren a una rapidez muy corta, del orden de 10 a la menos 12S a 10 a la menos 6S. Otros como la polimerización del cemento y la conversión del grafito de diamante necesitan millones de años para completarse. Entonces, fíjense pues, acá tenemos varios procesos en los cuales es interesante saber cuál es la cinética, pues. Porque imagínense ustedes, transformar el grafito en diamante se necesitan millones de años, se necesita una alta presión y una alta temperatura, o sea que
transformar el carbono a diamante, que es lo mismo, solo que son diferentes formas cristalinas, ¿verdad? El carbono pues es amorfo y lo que es el diamante pues es cristal, es un cristal. Entonces, debido a la alta presión que hay bajo la corteza terrestre y la temperatura, es de que se puede transformar lo que es el carbono a diamante, ¿verdad? Ya en la actualidad se pueden hacer diamantes sintéticos precisamente al carbono cuando se le pone altas temperaturas y presiones, que ahora sí se pueden hacer, pueden generar diamantes sintéticos. Bueno, lo que es la polimerización del cemento, pues eso no tarda millones, pero sí tarda tiempo, ¿verdad? En lo que se endurece el cemento. Y, por ejemplo, la fotosíntesis o la fisión nuclear, que es lo que hacían las bombas nucleares, o sea, la fisión nuclear, fisión significa rompimiento, entonces lo que hacían los neutrones, que eran con los cuales bombardeaban al núcleo del átomo, que era uranio, pues es uranio, y lo rompían, y se generaban neutrones, que estos neutrones comenzaban una reacción en cadena a reaccionar con otros núcleos objetivos y iban generando otros elementos con menor masa molecular. Esa es la fisión, pero al hacer el rompimiento pues se generaba una gran energía, ¿verdad? Pero supuestamente esta reacción, pues el problema precisamente es de que genera otros productos, y estos productos son igual de son radioactivos, por lo cual después no se pueden eliminar fácilmente, pues. Entonces, por eso es de que ahora lo que se está trabajando es en la fusión nuclear. Entonces es el proceso contrario, o sea que ustedes tienen dos átomos y van a formar uno. Esa es la energía que produce el Sol. El Sol está produciendo, a partir de hidrógeno, está produciendo helio. O sea que está fusionando una molécula de hidrógeno con otra molécula de hidrógeno. Y como el helio tiene dos electrones, entonces ustedes están formando el helio. Entonces ahí ustedes están formando el helio, que es un gas noble que no tiene ningún problema a nivel de radiación. Entonces ahora se está tratando de hacer una fusión. Pero la fusión necesita una gran cantidad de energía. Genera energía, pero necesita una gran cantidad de energía para empezar. Entonces ahorita pues, se está estudiando eso para hacer una fusión a una temperatura menor, ¿verdad? Eso es lo que están estudiando en Suiza. Bueno, entonces, fíjense pues, si nosotros llegamos a dominar las reacciones de fusión, pues ya no tenemos necesidad del famoso petróleo. Bueno, entonces acá tenemos la fotosíntesis, entonces nosotros tenemos que saber cuál es la velocidad de la fotosíntesis, y eso depende de qué planta sea, jóvenes. No todas las plantas, dependiendo de las especies, va a ser más eficientes o menos eficientes, ¿verdad? Y todo eso viene de la evolución que han tenido las plantas. Bueno, a ver, léame por favor, Diana Giselle. Es de gran utilidad para el diseño de fármacos, el control de la contaminación y el procesamiento de alimentos. Con frecuencia los químicos industriales ponen más énfasis en las aceleraciones de la rapidez de una reacción que en mejorar su rendimiento. Ok, porque acuérdense ustedes, los gringos dicen time is money. Entonces, entre más rápido tengan ustedes el producto, va a haber mayor ganancia. Acá podemos ver una reacción bioquímica en la cual tenemos lo que es el sustrato, que son esos como Pac-Man, y lo que está ahí como moradito, como romboides, son las enzimas. Y entonces las reacciones a nivel de bioquímica son muy eficientes debido a esa acción de lo que son las enzimas. Se dan cuenta que en la segunda parte los sustratos se están uniendo a una enzima, ¿ok? Y luego pues llega a saturar, digamos, déjenme ver, llega a saturarse
Y entonces las enzimas van a ayudar a que la reacción se dé fácilmente, o sea que son un intermediario, ¿verdad? Entonces vamos a ver, o van a ver ustedes en bioquímica eso, un poco lo vamos a ver aquí al final, pero es muy general. Bueno, entonces las enzimas que son catalíticos, o sea que en este caso aumenta la velocidad de reacción, hacen que una reacción que normalmente no se dé, se da, ¿ya? Porque estas enzimas van a ayudar a que se dé la reacción, ¿verdad? Entonces las enzimas a nivel bioquímico son muy importantes. Si no hubieran enzimas, no se podrían dar los procesos bioquímicos y no estaríamos nosotros aquí en la Tierra. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Denise Alexander. Sabemos que cualquier reacción puede representarse a partir de la ecuación general. Entonces, vamos a ver, acá tenemos moléculas de cloro, moléculas de hidrógeno. Aquí tenemos la representación de moléculas y la representación escrita. Estos serían los reactivos. El producto que serían 2 moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, estos cloros deben chocar con los hidrógenos y si chocan de una forma eficaz me van a formar 2 moles de cloruro de hidrógeno. Si las reacciones no son eficaces, entonces se vuelve a generar los reactivos. Entonces miren pues, acá la reacción eficaz o la reacción directa, así también se le llama, me va a dar el producto. Y la reacción inversa me va a generar otra vez los reactivos. Entonces, normalmente las reacciones están en un equilibrio entre los productos y los reactivos. Vamos a seguir hablando de esto porque también en el aspecto de termodinámica es muy importante este tipo de análisis. Bueno, entonces nosotros tenemos 1 mol de cloro más 1 mol de hidrógeno. Al reaccionar me van a dar 2 moles de de cloruro de hidrógeno. ¿Por qué no le digo ácido clorhídrico? Porque no está soluble en agua. Esto es un gas. Y cuando es gas se llama cloruro de hidrógeno. Ahora, cuando está disuelto en agua, pues se llama ácido clorhídrico. Lo de hídrico significa de que está hidratado. ¿Ya? Bueno, a ver, léame Diego, por favor. Esta ecuación expresa que durante el transcurso de una reacción los reactivos se consumen mientras se forman los productos. Como resultado, podemos seguir el proceso de una reacción al medir ya sea la disminución en la concentración de los reactivos o el aumento en la concentración de los productos. Bueno, entonces esas son las dos formas que podemos medir lo que es la velocidad de reacción, ¿verdad? Ya sea que midamos los productos o que midamos... digamos, en los productos sería la generación de la concentración de productos o la disminución de los reactivos. Entonces aquí tenemos un experimento que podemos hacer en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los reactivos en el tiempo 0 y conforme va pasando el tiempo, digamos aquí tenemos 10, ya se fueron formando los productos que son los rojos. Cuando ya pasó 20 se formaron más, cuando pasó 30 más, cuando pasó 35 mucho más, cuando pasaron 50 muchísimo más y cuando llegó a los 60 pues prácticamente ya están las concentraciones en equilibrio entre los productos y los reactivos. Se dan cuenta que siempre hay un poco de reactivos, no se pasaron todos a productos. Bueno, hay reacciones que sí pasa eso, que son las reacciones directas, pero normalmente las reacciones son reversibles, o sea, están en equilibrio. A ver, léame Dulce, por favor. En la anterior figura se muestra la disminución del número de moléculas de A y el incremento en el número de moléculas de B con respecto del tiempo. En general, es más conveniente expresar la rapidez de reacción en términos del cambio en la concentración en cuanto al tiempo. Así, para la reacción A-B, la rapidez se expresa con... Entonces, se dan cuenta, vamos a ver que como les digo yo, casi todas las reacciones son reversibles. Entonces, si yo tengo la reacción A
AB. Entonces, en este caso, esta flecha sería la reacción directa, porque me está produciendo, la reacción me está generando productos. Pero también se puede dar la reacción inversa, que esa sería la inversa. Y la reacción inversa me va a regenerar los reactivos, ¿ya? Así funcionan, y eso significa las flechas. Si se dan cuenta, ahí solo tiene una flecha. Supuestamente, si tiene solo una flecha, quiere decir de que la reacción no tiene equilibrio, ¿verdad? Ahora cuando tiene dos flechas significa que tiene equilibrio. Pero como les digo, la mayoría de reacciones químicas están en equilibrio. Son raras, no son tan raras, pero sí son menos las que son directas. Bueno, entonces ahora, ¿cómo expresamos la rapidez? Entonces la rapidez va a ser igual al cambio de la concentración A. Se dan cuenta que estamos trabajando con los reactivos partido delta T, o el diferencial de tiempo. ¿Por qué será que tiene un símbolo negativo? A ver quién se le ocurre. ¿Por qué será que tiene esa ecuación un símbolo negativo? Porque es exotérmica. No. Porque pierde energía, ¿no? No. Fíjense pues. Es una velocidad inicial de rapidez. Miren pues. Miren, espera antes de que termine de explicar. Fíjense pues. No pueden hablar de energía. ¿Por qué no pueden hablar de energía? A ver, dígame una simple... Porque fíjense, cuando yo les digo, me hablan de energía, me están hablando casacas. ¿Qué les parece? ¿Y por qué yo les digo eso? ¿En la ecuación hay alguna expresión de energía, jóvenes? No, entonces no pueden decir de energía. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen tiempo y tienen concentración. Bueno, ¿por qué es negativa? Porque la concentración de A, ¿qué es los reactivos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, por eso es negativa. En cambio, la rapidez, si la expresamos en función de los productos, ¿cómo debe ser? Ahí está mala, debería ser positiva. Porque la concentración de los productos, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, por eso debe ser positiva. Ahí está malo, eso lo copié yo de Chan. Bueno, entonces, fíjense pues, importante entender los conceptos, ¿se dan cuenta? O sea, primero, no es que esté diciéndole que no le atinan los muchachos que dijeron de la energía, pero es para que ustedes entiendan. Yo puedo meter ese término si tuviera expresada la energía. ¿Ahí quedó claro, jóvenes, o no? A los que dijeron energía, ¿quedó claro eso? Eso es lo importante. ¿Sí les quedó claro por qué no tiene nada que ver la energía? Bueno, ojo pues. Entonces, miremos pues, sigamos. A ver, léame el link. Donde delta A y delta B son los cambios en la concentración molaridad en determinado periodo. Delta T, debido a que la concentración de A disminuye durante el intervalo delta A. Es una cantidad negativa, la rapidez de reacción es una cantidad positiva. De modo que es necesario un signo menos en la expresión de la rapidez para que la rapidez sea positiva. ¿Está claro, jóvenes? O sea que les va a dar como miren pues, como el valor de delta A siempre les va a dar negativo, para que quede positivo le multiplican por -1. ¿Ok? En cambio, el delta B en el caso de los productos siempre va a ser positivo, entonces no tienen que multiplicarlo por un menos, pues. Bueno, vamos a ver. Léame por favor, Esther Alejandra. Esther Alejandra, yo no la había visto usted antes. ¿Vino hoy o cómo está usted? Sí, solo que tengo mi otro usuario de Gmail, o sea, 2 correos, cuando tengo un celular y el otro no. Bueno, ¿y el otro cómo se identifica usted? Porque Esther no, Alejandra se debe identificar, ¿va? Sí, bueno, se dan cuenta que yo sí me fijo en todo. A ver, léame, por favor. Por otra parte, la rapidez de formación del producto no requiere un signo de menos, porque
delta B. ¿Sabe? Es una cantidad positiva, la concentración de B aumenta con el tiempo. Estas rapideces son rapideces promedio porque representan el promedio en cierto periodo del T. Ok, entonces siempre los valores que vamos a tener son promedios, ok. Entonces ahora miren, acá tenemos la gráfica, las moléculas de A van disminuyendo y las moléculas de B van aumentando. Las de A son reactivos y las de B son productos, ok. Se dan cuenta que aquí lo explicó Chang y no lo puso bien a la hora de... Pero eso no fue Chang, ¿va? Normalmente son los que revisan los textos en la que es las traducciones. Habría que revisar cómo está en inglés. Lo más seguro es de que se hayan equivocado los que tradujeron al español. Bueno, a ver, léame por favor, Estuardo Josué. Reacción de bromo molecular y ácido fórmico. En disoluciones acuosas, el bromo molecular reacciona con el ácido fórmico como sigue. Ok, entonces nosotros tenemos el bromo acuoso y el ácido fórmico, y lo que se va a formar van a ser 2 moles de bromuro, 1 mol de H+, 2 moles de H+, y 1 mol de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta ustedes que esta solución de bromo es de color rojo, pero como el bromo se está descomponiendo en 2 moléculas de bromuro, entonces lo que pasa es de que esta solución comienza con rojo fuerte y termina con incolora, o sea, no tiene color. ¿Se dan cuenta? Entonces así yo miro cómo se va dando la reacción. Eso lo hacen en el laboratorio cuando estaba presencial. Entonces ustedes comenzaban a ver que el bromo al principio estaba bien anaranjado rojizo y conforme iba pasando el tiempo se iba poniendo cada vez más tenue. Y cuando terminaba de transformarse todo el bromo a bromuro, quedaba completamente transparente. Entonces ustedes comenzaban a medir el tiempo. Eso es lo que hacían, jóvenes, cuando tenían esa ventaja de recibir los laboratorios, ¿va, jóvenes? Porque realmente para nosotros como carreras técnicas es muy difícil no hacer la parte práctica. Especialmente, imagínense ustedes ahorita estuvieran trabajando en sembrar maíz, ¿va, jóvenes? No lo van a hacer virtual, ¿va? O sea, lo pueden hacer pues por medio de videos y todo eso, pero lo que se requiere de ustedes es que se vayan a ensuciar las manos, que hagan lo que son los surcos y que sepan echar las semillas y bueno, todo el proceso, ¿va, jóvenes? No es una cosa únicamente virtual, ¿verdad? Porque nosotros como carreras técnicas pues necesitamos hacer las cosas con las manos, ¿va? En el laboratorio de química igual, ¿va? No es lo mismo hacerlo virtual que hacerlo nosotros. Bueno, entonces, a ver, léame Félix Eduardo. El bromo molecular tiene un color café rojizo. En la reacción, todas las demás especies son incoloras a medida que progresa la reacción. La concentración de bromo 2 disminuye con rapidez y su color se desvanece. Esta pérdida de color y por tanto de concentración se mide fácilmente con un espectrómetro que registra la cantidad de luz visible que absorbe el bromo. Entonces, pues nosotros usamos un espectrómetro en el cual vamos a tener una medición cuando el bromo todavía esté, que es de color rojo, hasta cuando se desaparezca cambia totalmente. Bueno, ahí firman, jóvenes, porque ya voy a cerrar el listado, por favor. Entonces, cuando termine aquí lo cierro. Acá tenemos, miren, la solución inicial es de este color, que es rojo anaranjado. Conforme va pasando el tiempo, va bajando el color y ahora está anaranjado. Pasa más tiempo, se pone amarillo y luego ya cuando ya no hay bromo se pone transparente. ¿Qué les parece? Y eso lo miden en el transcurso del tiempo y así pueden ustedes calcular lo que es la velocidad de reacción de lo que es la descomposición del bromo con el ácido fórmico. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, ahorita cerré ya la lista, jóvenes. Disculpen, pero
El que no llenó, no llenó. Bueno, entonces, mire, más o menos son 37 a 38 los que vienen constantemente, ¿verdad? Han firmado 44 en lo que es el formulario de datos, pero yo sé que, bueno, imagínense, ahora si van a pedir el 80%, pues los que no vienen ya saben que no pueden tener examen final. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, a ver, léame, Guillermo Enrique. La medición del cambio de emisión de la concentración de bromo desde un tiempo inicial a un tiempo final permite determinar la rapidez promedio de la reacción durante ese intervalo. Bueno, entonces, se dan cuenta ustedes que a través del cambio de color nosotros vamos a poder medir lo que es la rapidez promedio. Entonces, mire, pues la rapidez promedio en este caso estaría expresada como el negativo del delta concentración de bromo partido delta T, o sea, el tiempo en donde se dio ese cambio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer tablas en las cuales podamos ir tomando estos datos. Miremos. Entonces, ¿qué quiere decir este delta BR? Entonces, miren, pues, el bromo final, concentración de bromo final menos concentración de bromo inicial. ¿Se acuerdan que delta T o un delta significa final menos inicial? Y esto va a ser dentro del tiempo final y el tiempo inicial, por supuesto en donde se dio el cambio, ¿verdad? No puede ser en cualquier tiempo. Por eso es que ustedes tienen un cronómetro. Bueno, a ver, léame, déjenme ver, ya me perdí, ¿dónde quedé? A ver, léame Héctor Raimundo. Utilizando los datos de la tabla 13.1, podemos calcular la rapidez promedio del primer intervalo de 50 segundos. Sí. ¿Cómo sigue? Sí. Entonces, fíjense pues, vamos a ver después la tabla. Entonces, para calcular la rapidez promedio, tenemos que revisar, se dan cuenta, la concentración del bromo al minuto 0 y al minuto 50, ¿ya? Porque aquí sería 0 menos 50, 50 menos 0 sería 50. Entonces, vamos a ver que en la tabla tengo en el minuto 50, tengo una concentración de 0.0111 de bromo. ¿Se acuerdan que la concentración de bromo tiene que ir disminuyendo? Bueno, y luego tienen una concentración inicial de 0.0120. Se dan cuenta que la resta les sale negativo y por eso tienen ustedes negativo. Entonces, al multiplicarlo por el menos 1, entonces les queda eso. A ver, ¿les queda eso, jóvenes, o no? ¿Les queda eso, jóvenes, o no? 3.8 por eso a la menos 5, ¿o no? A ver, pues chicos, imagínense en el examen cuánto se va a hacer un calculito de esos. Ay, Dios. Ya cuando les ponga la regresión lineal, ay Dios. Bueno, a ver, léame, Helen, por favor. Si seleccionamos como intervalo los primeros 100 segundos, la rapidez promedio estará dada por... Entonces ahora, revisando la tabla, tenemos 0.00846, que sería la concentración a los 100 segundos, y 0.0120, que sería la concentración inicial. La resta nos sale 100 segundos, entonces me sale 3.54 por 10 a la menos 5. ¿Está bien ese cálculo, joven? Entonces, se dan cuenta que es diferente. Miremos cómo está el promedio. ¿Cómo salió anterior? ¿Salió igual o salió diferente? 3.80 por 10 a la menos 5. Y aquí nos salió 3.54 por 10 a la menos 5, nos salió diferente. Entonces miremos la tabla. Se dan cuenta de que todo está en función de lo que es la concentración inicial. La concentración inicial es de 0.0120. Entonces,
cuando yo hago el promedio entre la de 50, entonces tengo que restar 0.01 menos 0.0120 y lo tengo que dividir entre 50. Y eso me sale, la rapidez promedio, me sale 3.52. Eso lo acabamos de hacer. El segundo cálculo que hicimos fue a 100 segundos. Entonces sería 0.00846 menos 0.120 dividido 100. Me sale 2.96 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y ahora, si quiero calcular 150, entonces sería restar 0.0710 menos 0.0120 y lo divido entre 150 y me sale 249. Entonces, si quieren pueden hacer esos cálculos para probar si les salen los cálculos. Entonces, estos son los rapidez. Acá tenemos el valor de K. Vamos a ver que, miren, pues K que va a ser igual a la rapidez partido la concentración de bromo. Entonces, ¿cómo me va a quedar las dimensionales? Me va a quedar como, se dan cuenta que rapidez es molar partido segundo y el tiempo es segundos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a ir molar con molar y me va a quedar segundos a la menos 1. Esa sería la dimensional de K. Bueno, ¿y cómo calculamos nosotros la rapidez? Bueno, entonces tendríamos que calcular. Para calcular el primero sería 352, que sería por 10 a la menos 5, partido la concentración de bromo, que es 0.0110. ¿Le sale 3.49, jóvenes, o no? A ver, 3.52 exponente menos 5 dividido 0.01. A mí me salió 3.49 por esa a la menos 3, ¿o no? ¿Sí le salió? Bueno, ahora para calcular la de 100 segundos, miren la de 100 segundos. Tendrían que dividir la rapidez 2.96 exponente menos 5 dividido 0.00846. ¿Cuánto le sale? 3.50 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que aquí prácticamente es constante, es 0.01. Pero no es 0.01, lo que es 0.0001. ¿Verdad? Son un montón de ceros. Hagan el de 150, les sale lo mismo. Sería 2.49 exponente menos 5 dividido 0.00710. ¿Cuánto le sale eso? 3.5 por 10 a la menos 3. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene dimensionales segundo a la menos 1. Entonces, si miran todos estos datos, pues prácticamente son constantes. Así es como ustedes sí pueden calcular la constante. Esa sería la constante de rapidez. Bueno, a ver, léame por favor, José Alejandro. Estos cálculos demuestran que la rapidez promedio para la reacción depende del intervalo que seleccionemos. Ok, se dan cuenta que depende de cuál intervalo podamos nosotros escoger, ¿verdad? Si eran 100, si eran 50, si eran 150, etc. Bueno, pero digamos, eso no nos sirve, sí nos sirve para calcular rapidez, pero es una rapidez promedio. Pero lo que nos interesa más es conocer la constante de velocidad, que sería la constante de rapidez. Entonces, a ver, léame por favor, Julio. Calculando la rapidez promedio de la reacción de intervalos cada vez más cortos, obtenemos la rapidez de un momento específico, lo que proporciona la rapidez instantánea de la reacción. Ok, no es intervalo, lo que es intervalo. Si fuera intervalo tenía que poner acento en la I. Muchos de ustedes tienen ese error, no es intervalo, es intervalo, ¿ok? Bueno, a ver, entonces, continuemos.
Miren pues, entonces lo que estamos haciendo nosotros es calcular la rapidez promedio entre dos puntos, ¿verdad? Que sería esto, ¿verdad? Aquí sería a 100, aquí a 200 y aquí a 300. Entonces estamos calculando la velocidad promedio. Bueno, a ver, léame Kevin, por favor. La rapidez instantánea de la acción entre el bromo molecular y el ácido fórmico AT es igual a 100 segundos, 200 segundos y 300 segundos. Están dadas por las pendientes de las tangentes corrientes a estos tiempos. Ok, se dan cuenta que las pendientes precisamente es esto, pendiente acá y pendiente acá. Entonces esta es, como quien dice, la rapidez promedio. Por supuesto, entre más pequeño sea el intervalo, pues más preciso va a ser. O sea, entre menos segundos tenga, ¿verdad? Entre tiempo y tiempo. Bueno, es un poco ya lo que es la parte matemática, ¿va? La teoría matemática. Bueno, a ver, léame Kimberly Escobar. Gráficamente, la rapidez instantánea desciende después de inicio de las reacciones está dada por la pendiente de la tangente de la curva en ese momento. La rapidez instantánea en cualquier otro momento se determina en forma semejante. Observe que la rapidez instantánea determina en esta forma siempre tendrá el mismo valor para la misma concentración de reactivos, mientras la temperatura se mantenga constante. No es necesario indicar el intervalo que se utilizó, a menos que se especifique lo contrario. Nos referimos a la rapidez instantánea simplemente como la rapidez. Entonces miren pues jóvenes, una cosa importante que tienen que subrayar es que lo que es la rapidez promedio o la rapidez instantánea depende de la temperatura. ¿Ok? Entonces cuando ustedes encuentran los datos en los libros siempre les dice la temperatura, que normalmente es a 20 grados o es a 25 grados. Si no, hay que hacer corrección de temperatura. Bueno, entonces yo no sé cómo están ustedes, pero yo siento calor ahorita. ¿Ya ustedes? ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Por qué estoy en el frío usted? ¿Dónde vive Félix? Vivo por San Cristóbal en el Boulevard Sur. Aquí es la parte más baja de San Cristóbal, que es la parte más caliente, ¿no? Yo vivo cerca de la playa. Pues entonces ya está. Bueno, ahí siempre está rico usted. Ya vio. No. Y lo esperamos. Bueno, pues. Bueno, entonces, fíjense, pues. Como dicen en el mar, la vida es más sabrosa, ¿va, no? Entonces, ok. Entonces, fíjense pues. Esto no lo hemos leído. A ver, léamelo por favor. Bueno, Kimberly, usted cambió de nombre, ¿va? Que esta era la famosa Esmeralda, ¿va? Sí. Ahí sí, así está bien su nombre, ¿me? A ver, María Isabel, léame. La rapidez de la reacción bromoácido fórmico también depende de la concentración del ácido fórmico. Sin embargo, al agregar en exceso ácido fórmico a la mezcla de reacción, se puede asegurar que la concentración de ácido fórmico permanece prácticamente constante durante el transcurso de la reacción. En estas condiciones, el cambio en la cantidad de ácido fórmico presente en la disolución no tiene efecto alguno en la rapidez. Ok, entonces se dan cuenta de que acá, para evitar de que la concentración de ácido fórmico tenga algún efecto con la velocidad, entonces lo que tiene que hacerse es que se echa en exceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se echa en exceso, no va a haber cambio en toda la reacción, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo al echar exceso de ácido fórmico. Porque si no echamos exceso, entonces la concentración de ácido fórmico sí tendría que ver en lo que es la velocidad de reacción. Entonces, miren pues, acá tenemos el tiempo, 50. Concentración 0.0101, 250, 0.00500,
La rapidez, ¿cómo calculé la rapidez? A ver quién se acuerda, lo acabamos de hacer. ¿Cómo calculé la rapidez? A ver, pues chicos, lo acabamos de hacer. 0.0101. ¿Partido qué? Ok, ¿y le sale eso o no? Directo. Ok, y le sale 1.75 en la otra, jóvenes. Es que eso es lo que tienen que estar practicando, jóvenes, porque si no, después cuando yo les pongo los ejercicios, nadie contesta los ejercicios de problemas, jóvenes, y qué pena, ¿ah? A ver, le sale 1.75 dividiendo 0.00500 dividido 250. Si le sale 1.75 por 10 a la menos 5. Ahí me da 2. 2. Y 2 por 10 a la menos 5. Ahí sabes, tiene su calculadora aproximada, ¿verdad? A un decimal. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque ahí sería la científica y sería ¿cómo se llama? El fix. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque 1.75 pues está bien, o sea, 0.8 se aproximó mucho. Normalmente trabajen con 2 decimales o con 3, ¿verdad? Bueno, ahora calculen la rapidez. ¿Cómo deberían de calcularlo, ¿Cómo calculan la K de rapidez? A ver, pues chicos. Se dice la rapidez dividido la concentración. Bueno, háganle cálculo pues a ver si les sale eso. 3.49 por 10 a la menos 3. A ver, ¿le sale eso o no? Sí, sale. ¿Y en la de abajo? Ok, se da cuenta que ya es un valor bastante parecido, ¿ok? Esos procesos son los que deben saber calcular ustedes, ¿no? Tan fáciles, ¿no? Y además ahí dicen la fórmula, jóvenes, yo creo que más chivo no puede haber. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon Alejandro. Observamos que a medida que la concentración del bromo se duplica, la rapidez de la reacción también lo hace. Por tanto, la rapidez es directamente proporcional a la concentración del bromuro, es decir... Entonces miren pues, acá tengo arriba, .1001 es el doble de concentración de .00500. ¿Y qué pasa con la velocidad? Se dan cuenta que acá tiene 3.52 y tiene 1.75. Dividan 3.52 entre 1.75, ¿cuánto le sale? 3.52. Solo divida porque como tiene menos 5 da lo mismo. 3.52 dividido 1.75, ¿cuánto sale? 2.01. Que prácticamente sale 2. Se dan cuenta que dividan .0110 partido .00500, ¿cuánto le sale? Entonces, quiere decir, en este proceso, en esta reacción, cuando la concentración se duplica, la velocidad se duplica. O sea que ahí podemos decir que la concentración es directamente proporcional, ¿va, jóvenes? Y si, por ejemplo, en lugar de poner .500 pusiera la tercera parte de esto, ¿verdad? Entonces, la velocidad se triplicaría. Entonces, por ejemplo, si en lugar de .010 pondría, .500, 3 veces sería .15, ¿no? La velocidad tendría que triplicarse. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Maida. Bueno, perdón, eso no lo puede leer. Entonces, quiere decir de que la rapidez es directamente proporcional a la concentración de bromo. A mayor concentración de bromo, mayor rapidez. Ahora, para saber para saber el valor, ¿se acuerdan ustedes que una proporcionalidad la transformamos en igualdad cuando agregamos una constante? ¿Verdad? Esa es la ley de matemáticas. Entonces ya nosotros debemos de calcular esa constante y esa constante es la que calculamos acá. ¿Me? ¿Qué les parece? Ya casi terminando, jóvenes. A ver, léame, Melissa.
donde el término K se conoce como constante de rapidez, una constante de la proporcionalidad entre la rapidez de la reacción y la concentración del reactivo. Esta proporcionalidad directa entre la concentración de bromo 2 y la rapidez también se apoya graficando los datos. Entonces, fíjense pues, ahí es donde podemos hacer la regresión lineal. A ver, léame por favor, Paula. El hecho de que esta gráfica sea línea recta indica que la rapidez es directamente proporcional a la concentración. Cuanto mayor es la concentración, mayor es la rapidez. La última ecuación modificada. Entonces ahora sabemos que K va a ser igual a la rapidez partido bromo, la concentración de bromo. Entonces nosotros cuando calculamos el K, pues es un K, digamos, como de promedio de esa diferencia. Pero para calcular el K general tendríamos que generar una regresión lineal, y eso es lo que tendríamos que hacer con nuestra calculadora, y les recomiendo que ya aprendan. De todos modos vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos la gráfica, se dan cuenta, de rapidez ms en Y comparado con la concentración de bromo, vamos a obtener una línea recta, y la pendiente de esta recta, o sea B, si nosotros ponemos, porque la ecuación no tiene que ver también la ecuación cómo se las pone a ustedes su calculadora, bx más a. Esta es la que normalmente nosotros miramos en lo que es matemáticas, ¿verdad? Esa es la que miramos, pero tenemos que ver cómo expresa su calculadora, porque algunas calculadoras ponen y es igual a ax más b. Entonces lo que nosotros va a ser la constante va a ser la pendiente, esta va a ser K. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos. Entonces nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Se cuidan, un abrazo a todos, feliz provecho y nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes. Pues chicos. Nos vemos mañana.